Buenas tardes, gracias por la presentación y al público que está en este evento tan importante. Yo creo que Cuenca es una de las ciudades más apetecidas para los eventos, así que a las personas que han llegado a nuestra ciudad, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, hoy voy a hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es sobre la salud digital en un país donde estamos en el proceso de transformación. En el año 2020, cuando en agosto se normaba la receta electrónica, los médicos tenían que cambiar el chip porque no estaba normada legalmente en el país. Y todo ese proceso nos ha tomado un montón de tiempo. ¿Cómo se llama eso? Alfabetización digital. Y el Ecuador necesita mucha alfabetización digital para transformar el chip de los profesionales. Al año 2025 todavía me encuentro con médicos que quieren seguir usando el papel. Y ese cambio cultural no es fácil. Y he conocido médicos de 30 años que recién han llegado a la ciudad o al país y me dicen temas como, los datos son míos. No, los datos son del paciente. Entonces aquí vamos a hablar sobre varios temas y quiero primero tocar lo macro para después entrar en lo que tiene que ver con el árbol genealógico, que es una de las herramientas que ha desarrollado Tani. Se preguntarán qué es Tani. Bueno, Tani es una pasión que llevamos por dentro, es mi empresa, y le hicimos una combinación de palabras quechuas que significa persona que piensa saludable. Y así hemos ido creciendo con 13 tipos de software. Hasta que en un momento determinado un grupo de genetistas nos dijeron, a ver, nos encanta su software, hagan el desafío de crear un árbol genealógico. Y fuimos en ese proceso porque el país ha carecido en muchas instancias de herramientas. Por ejemplo, otra, oncología. Cuando creamos el software en el 2020 de oncología y pusimos básicamente con normas internacionales, sabíamos que Solca tenía, pero de ahí básicamente el país no tenía. O lo que me ocurrió hace 2 años y medio con un grupo de mastólogos de Quito, que seguían teniendo el tema de mastología en papel y transformamos eso y así hemos ido creciendo. Bueno, ahí pueden algo de lo que hacemos. En este momento tengo la suerte de liderar la Red Iberoamericana de Salud Digital, que es un grupo de profesionales de Iberoamérica, también están en Estados Unidos, gente apasionada por la salud digital, investigadores, profesores, empresarios, marqueteros, y tenemos una comunidad donde es básicamente académica. Sí, hay una comunidad en Ecuador y en diferentes países, pero hoy soy el presidente de la red. Entonces, estamos trabajando siempre en educación. Cada 15 días nos reunimos, les invitamos a que se unan a nuestra comunidad. Por ejemplo, en Quito tenemos una presentación de la arquitectura digital del país. ¿Cómo está manejando el Ministerio de la Arquitectura Digital? Y el 6 tenemos de diciembre un caso exitoso de telemedicina en el norte de Argentina. Tenemos siempre casos y ponencias. Y bueno, diferentes organizaciones con las que trabajamos muy de la mano con el CEDIA. Ahora, por ejemplo, tenemos el Taller Nacional de Consentimiento Informado. Ojo con eso. Va a ser gratuito, va a ser en Cuenca, porque el consentimiento informado es uno solo. Pero a lo largo de estos años he visto cómo han deformado el consentimiento informado y lo han transformado. Y hay muchas damas y caballeros que regresan de fuera del país o siguen cursos en línea y me dicen, este es mi consentimiento informado. Y me ha tocado ver hecho en Colombia. Yo les digo, no tiene ninguna vigencia legal en el país porque hay un solo modelo de consentimiento informado. Entonces, el desafío que tenemos es estandarizar normas e ir hacia normas internacionales, porque hay muchas cosas que están normadas. Entonces, básicamente mi temática tiene 3 puntos que vamos a tocar. El estado de la salud digital en el Ecuador. Segundo, qué es Tani, para que conozcan más de nuestro producto. Y tercero, del árbol genealógico. Pero creo yo que una de las cosas que nos pasa y que nos ha ocurrido es cambiar el chip. Uno de los aciertos que tuvo Colombia, y cuando hablo con colegas colombianos por ejemplo, Colombia tiene un gremio muy fuerte, el Colombia Health Tech, muy fuerte. Aquí en Ecuador nos ha costado unirnos. Recién conformamos legalmente HL7, que es el tema de interoperabilidad, en menos de 3 meses. Creamos legalmente la sede HL7 Ecuador. Se preguntarán qué es HL7, interoperabilidad. Porque en el país estamos con montañas de historias clínicas. Un paciente va a una clínica, le creamos una historia clínica, va a otra clínica, le creamos otra historia clínica. Los sistemas no se conectan.
necesitamos tener ese proceso de interoperabilidad que parece fácil, pero es súper complejo, sobre todo si tenemos cambios y un tema de falta de procesos que nos ha faltado en el país. Mientras vecinos como Colombia, yo tengo una muy buena amistad con el presidente de HL7 Colombia, ya están en un grado donde las clínicas interoperan. Claro, no todas. Hablamos de un par de clínicas de Bogotá y a una de Medellín que interoperan. Es decir, el médico recibe información de los antecedentes del paciente con formato internacional. Y eso ya brinda una mejor atención. En el país estamos 2 años y medio trabajando en procesos de interoperabilidad, pero el horizonte todavía falta. Voy a generar un video para que puedan tener un poco la idea y quería mostrarle esto porque es uno de los aspectos que más me gusta mostrar cuando estamos explicando de la salud digital en todo ámbito, ¿no? El año pasado di una conferencia justo a estas alturas a los gobernadores del país. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en un proceso de educación masiva a administradores, a médicos. No todo lo que está en la nube es software. Eso yo siempre lo digo. Yo no he encontrado con gente que todavía sigue implementando software sin ninguna norma técnica. O que en 3 meses se pierde los datos y dice, ¿y ahora? Usted sabía que la empresa no cumple normas, que no tiene claros los procesos. Entonces ahora hay que recuperar los datos. ¿Quién pierde? El paciente. Así que vamos a ver un video corto con la presentación, por favor. Creo que eres. Bueno, este video para mí grafica bastante y vamos a hablar a lo largo de la ponencia sobre Big Data. Por ejemplo, la gente no sabe dónde están los datos. No todas las nubes son obviamente idóneas, pero también ninguna es vulnerable. Recuerden qué pasó con Amazon hace 3 semanas. Sí, es el primer impacto que tuvo Amazon en 8 años. Entonces, evidentemente hay que tener un tema de seguridad, etcétera. Ahora, ¿qué es el plan decenal? Yo creo que el Ecuador tiene muy buena perspectiva si respetamos la planificación independientemente del gobierno. Pero uno de los problemas que hemos tenido es nuevo gobierno, nueva planificación y vamos postergando temas que ya están totalmente y debemos estandarizar. La mayoría de aquí son médicos, están en la parte médica. Ustedes saben que hay un certificado con un concepto del MSP, otro certificado del IES y hay otro certificado del ISPOL. Tenemos 3 tipos de certificados en el país y también en la Marina hay un cuarto certificado médico, cuando deberíamos tener uno solo. Y ese está estandarizado a nivel mundial. En el país, los del IES, otro, los del ISPOL, otro. Ahora no sabemos qué vaya a pasar, porque la transformación de, me parece, si mal no recuerdo, 932 hospitales y centros médicos del país no es cosa menor. Ahí se almacenan millones de datos. Entonces el plan decenal tiene eso, tener un objetivo que lleguemos al 2031 donde los sistemas públicos y privados interoperen. ¿Qué significa? Que se comunique. Ya no falta mucho. Esto fue en el 2022, vamos al 2026. Y se ha avanzado en algunos temas muy poquito, pero muy poquito. Ahora, antes de ver esto, en realidad,
el panorama es muy parecido hasta el 2025 a puerta de 2026, excepto que creamos el capítulo HD7 del país, pero por ejemplo el tema de la IA todavía no está normada a profundidad. ¿Hasta dónde llega la inteligencia artificial en salud? Por ejemplo, a mí me encanta la tecnología del llenado de la historia clínica con la voz. Obviamente hay empresas y empresas que ofrecen eso. He visto casos tremendamente exitosos del llenado de la historia clínica con la voz, siempre y cuando el back, lo que está atrás, sea manejado por gente que sabe de medicina, porque únicamente no siempre se vive de tecnología. Pero bueno, aquí tenemos un recuento y si vamos al 2023, yo recuerdo que estábamos en mi taller de historia clínica nacional. Sí, la historia clínica tiene que ser una sola, enriquecida bajo normas ecuatorianas. Por ejemplo, uno de los debates más intensos que tuvimos fue la católica en mayo pasado, con la comunidad LGBTI, por el tema del sexo y el género. Entonces, esos debates creo que son muy valiosos para enriquecer y para customizar ciertos temas, como por ejemplo la soledad o EDIA. Esos hay que customizarlos de acuerdo a la realidad ecuatoriana. Pero de ahí hay muchas cosas que están estandarizadas. Y entramos en una palabra que a mí me encanta, estado de madurez digital. El país está rechazado de esos otros países. Ve unos aspectos más importantes que hizo Colombia. En el año 2018, educaron a los maestros universitarios en salud digital. Y fue una brecha gigante que nos dieron. Se separaron de grupos, se separaron del norte. Y ahora Colombia es uno de los 5 grandes de salud digital, junto con Brasil, que está por encima de todos, que tiene ya otra dimensión de salud. México, Chile tiene una entidad poderosa, que es la que autoriza el uso de productos digitales. Ahí está de una de las que recibe es maquiteña, radicada en Chile. Sí, María José Gapoa, una crack en salud digital. El gobierno actual quitó a la vicepresidencia y la gente no sabía que tras la vicepresidencia hay un equipo de gente que trabajaba. Esa gente migró del país. Están en Chile, están en República Dominicana, están en Uruguay trabajando en salud digital. El país cerró puertas, se abrieron de otros países. Sí, ese tema, por ejemplo, Google en Sense Chile es una entidad que regula la salud digital, la telemedicina, los datos. El país necesita tener eso, pero sin temas políticos, porque ahí es un poco donde les complicados. El Sense es privado, el gobierno le da un contrato y ellos son los que administran todos los productos digitales. ¿Quién no ha usado un celular? Los datos, una historia clínica, una receta, todos. Pero allá está privada y lo maneja un ente que tiene un acuerdo con el Estado, que me parece lo más claro para que siga pendiente. Hay hablado sobre el tema de las IPs, ¿sí? El tema de manual, la normativa de telemedicina. Yo recuerdo que en la época de la pandemia el hospital de Calderón fue un éxito rotundo, pero la telemedicina decayó y ahora creo que ha dado un poco de auge, pero hay normas que debemos hablar, las que están establecidas de los protocolos, tal vez por la velocidad de la tecnología, sí, pero el país sí se ha detenido en ciertos temas de normativas y de avances versus países cercanos, sobre todo Colombia, que está bastante más avanzado que nosotros, y ni hablar Chile. Pero aquí tienen temas del recuento que se ha hecho en los últimos años. Ahora, es que es 2023, es prácticamente igual. Sí, esto es el índice global que está en todos los países del mundo y Ecuador tiene un tema de legislación, el tema de infraestructura, pero si es de interoperabilidad, que está en la parte inferior, es casi nula, porque recién creamos el organismo legalmente hace 3-4 meses, está en la ciudad de Quito, el presidente es un lojano, Fabricio Salas, y creamos un POPITEP ad honore, y nos reunimos en Quito cada cierto tiempo y vamos avanzando en procesos de interoperabilidad para que la gente entienda que la clínica y el administrador se va a ahorrar un montón de dinero, porque muchas veces los administradores y gerentes son numéritos. ¿Con qué? Con implementar procesos de interoperabilidad, que es una inversión, sí, pero es la tendencia en el mundo entero. Los países desarrollados no tienen interoperabilidad. Aquí estamos en ese proceso. Entonces, como ven, legislación, hay un montón de temas que tenemos por otros vacíos, el tema de gobernanza, estrategia, infraestructura,
es un poco dudoso porque creo que la infraestructura digital del país en algunos sentidos es obsoleta. En algunos temas es obsoleta. Les pongo un ejemplo. Unos hospitales más reconocidos del sur del país no se comunica hospitalización con laboratorio. En el año 2025 no se comunican los sistemas. Tienen que llevar a mano para poseer los datos. Eso pasa. Pero bueno, es un diagnóstico y una realidad que tenemos que asumirla. Yo lo veo como optimismo. Porque además, hace años, ninguna universidad del país hablaba sobre transformación digital. Ahora tenemos la coalición, donde están 22 universidades que dirige ICEDIA y hablamos sobre transformación digital, sobre política. La salud digital del taller fue el último día de julio y en Cuenca discutíamos sobre cómo estandarizar ciertas políticas, porque hay cosas que se sobreponen. Ejemplo, el certificado médico, que es una de las cosas más, creo que fáciles de manejar, pero que ha sido muy compleja en el país. Y aquí está un tema de lo que ya se viene. Vean cómo está Latinoamérica y cómo está el Ecuador. El capital humano me queda duro. Personalmente conozco a varios cracks ecuatorianos, cracks que han migrado del país del tema de salud digital. ¿Sí? Por ciertos factores. Han migrado, están en diferentes países. En el capital humano 2025, en salud digital, hay una nueva generación que educa. Y volviendo a lo que decía en Colombia, educaron a los maestros en universidades. Eso es lo que estamos impulsando conjuntamente y nombre el proyecto ECON con CEIA. Son sesiones gratuitas que pueden participar ustedes donde se exponen casos clínicos. Pero el próximo año queremos llegar a educar a los maestros universitarios, a los clínicos que están en la parte privada y enseñarles cómo manejar un paciente de la forma digital, cuáles son los derechos y obligaciones. Otro ejemplo, el consentimiento informado. Hay uno solo en el año 2016, pero tenemos un montón de consentimientos porque nos falta reglamentario. Y es tan fácil el tema del consentimiento, entonces hay ahí un tema que hay que trabajarlo. Bueno, aquí no estamos tan avanzados en inteligencia artificial. Hay muy pocos ejemplos en el país rescatables de la inteligencia artificial. Muy por encima, recién hablaba con una amiga guayaquileña que tiene un amigo de él, un CRL, para agendar citas y que le ayuda con la inteligencia artificial y le evita procesos. Sí, pero todavía es verde versus países cercanos que me gusta comparar. Sí, sobre todo porque tenemos poblaciones muy cercanas y poblaciones que están conectadas. A mí me llamó la atención la gente de Perú en una reunión de los países andinos. Ellos tenían mapeado todos los centros o los infocentros de telemedicina y tenían infocentros de la frontera con el Ecuador. Todos tenían cuántas teleconsultas, cuántos profesionales no tienen las videollamadas, a cuántos pacientes impactada. Me quedé sorprendido. Tiene el Perú, tiene una data espectacular de todos los infocentros del país. Hablo de un país que es muy grande, ¿no? Con una población muy dispersa en diferentes regiones. Eso creo que en un país nos hace falta. Por ejemplo, Galápagos es un destino mundial, pero falta mucho. Yo he querido trabajar con médicos que van a Galápagos esporádicamente, pero el internet es algo que no nos ayuda. Entonces, bueno, son aspectos que el país tiene que ir mejorando. Aquí es anda que el extraje del plan que ya está por terminarse en 2027 y que hay que echarnos un alón de orejas, porque muy poco de esto todavía se ha implementado. Y esto está, repito, como estrategias claves del Ministerio de Salud Pública del país. A mí lo que más me llamaba era fortalecer el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Son los pacientes, alfabetizar al paciente en sus derechos y obligaciones en el mundo digital. En todos los años que llevo en esto, créanme que no llego más allá de unos 10 médicos que mandan la historia clínica al paciente o que mandan todo digital. Pese a que tenemos un software, muy pocos médicos mandan la información al paciente. Muy pocos. Porque siguen con el tema de que la información es de ellos. No, la información es del paciente. Y lo que yo siempre doy es mándale la historia clínica al paciente. Porque es de él. Porque no le podemos atar a un médico. Esa transformación hay que trabajar. Y el ecosistema es infraestructura, es políticas, son pacientes, son sistemas que no se habla, que no se comunica. En los talleres, que hay varios a nivel país, muy poco software y creo que 1, 2, 3, estamos apoyando la política pública
para tener un 360 y que nos organicemos la parte privada y la parte pública, ¿sí? Ahora, aquí hay una normativa que me pareció interesante. Yo recuerdo que nos reuníamos en Quito para hablar sobre la ley del Tech, ¿sí? La que queremos apoyar los emprendimientos, la posibilidad de hablar de blockchain, de Big Data, de que verdaderas empresas lleguen al país a invertir en salto digital. Pero me hablo de que empresas grandes. Como ustedes saben, todo se maneja desde Colombia. Microsoft desde Colombia, Amazon desde Colombia, eh, Google tiene un punto de venta en Ecuador, pero muy pequeño. No tenemos realmente empresas grandes a nivel mundial que tengan base de operaciones en el Ecuador, manejan desde Colombia. Y tienen unos productos que pueden transformar y agilitar la consulta. Ese es uno de los deberes que tiene pendiente el Estado ecuatoriano. Empresas grandes que vengan a solventar problemas básicos como el tema de agendamiento de citas, que todos hemos padecido, que todos tenemos familiares o estamos acudiendo al servicio público para sacar una cita. Entonces, esos temas son los que todavía para mí tenemos pendiente. Aquí hablamos, por ejemplo, de las 4 grandes, no me olvidé de Oracle, es una nube muy buena, pero son temas muy puntuales que tenemos en el país. A mí me encanta poner ejemplos porque yo creo que eso nutre al país. Pero estos eventos son espacios de educación, de networking. Nos faltan estos espacios en la parte de salud digital. Tengo mi amigo Franco, que es un brasileño chileno, y hace eventos de Sudamérica, excepto en Ecuador. El tema de la inseguridad nos ha golpeado y mucho como imagen de país. ¿Sí? Otro amigo, Raúl, que es colombiano, es de español. El año pasado suspendió el evento por el tema que tuvimos una alerta de bombas, de problemas, no hicieron en el país. Este año lo hicieron con muy poca cobertura de público, pero se pasean por Latinoamérica haciendo eventos. Entonces, son temas que, claro, podemos tener un montón de normas, pero necesitamos tener una estabilidad en cuanto a una política, una estrategia de comunicación, porque los eventos, yo veo con mucho agrado que mi amigo de HBC de Colombia, eventos estén en Pasto, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Valledupar, en Bucaramanga, sobre salud digital. El país necesita nutrirse de eso para que la gente se apropie de esos conceptos. Y las universidades tienen que echar en mallas curriculares de esto. Fui jurado calificador de una ONG quiteña que ganó el concurso para actualizar la malla académica en las universidades, para que ya en 2025 los estudiantes tengan salud digital en su malla curricular. Pero tienen que educarse no únicamente los alumnos, también los profesores y directivos. Ese es un tema pendiente en el país. Bueno, aquí la agencia de regulación del ARSA, que ya está para mí poco ambigua porque no tienen técnicos de salud digital, ¿sí? Y aquí hablamos sobre la política 2025 que se cumple ahora, que a fin de año el ministerio tiene que dar un poco de qué ha pasado en los últimos años con la ley de transformación digital. Muy buen documento, tremendamente elaborado en su momento, pero los cambios de gobierno han sido una piedra en el camino para implementar cosas muy interesantes. El doctor Borrero, vicepresidente cardiólogo pecano, implementó un plan muy interesante, pero quedó ahí. Bueno, vamos a avanzar en la agenda de salud digital, que es otro documento que con el CONASA, con la vicepresidencia. Recuerde que la presidencia estuvo en Acepalía y era quien manejaba la política nacional de salud digital. Estuvimos un tiempo que no había nada de esto, ojo. Por eso es que estamos desfasados en el país, en algunos temas. Bueno, aquí ya vamos a hablar algo más de la interoperabilidad, que seguramente ustedes van a empezar a escuchar o han escuchado en la mayoría de eventos que se vienen en el país, sean pequeños congresos, grandes, etcétera. Pero ya hablamos sobre la historia clínica interoperable. La historia clínica hay un formato nacional, pero tras de eso hay un formato, un estándar. Aquí dice HL7, High Level Sede. Es un estándar mundial. Lo tiene Perú, lo tiene Colombia, lo tiene Argentina, lo tiene México, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá, que es el país con mejor interoperabilidad de América. Sí, es el mejor país que interopera. ¿Qué significa? Que se comunican sus datos. Independientemente de ese país y tan grande que tiene, Canadá tiene el puesto número 1 de América. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué?
porque ya vamos a poder entenderlos. Por ejemplo, hay mucha población que está colindante en las fronteras. Se van de país y se pierde la información. ¿En qué buscamos por la interoperabilidad? Que el paciente vive en Cuenca o se va a vivir en Cali, tenga su expediente clínico electrónico validado en los dos países. Es un desafío muy grande, porque hablamos de infraestructura país. Y el tema de la alfabetización es una de las cosas que a mí más me gusta. En el año 2023, el Colegio de Médicos de Madrid me invitó como profesor y ponente, y ellos educaban a todos sus futuros médicos, estudiantes universitarios y médicos recién graduados en alfabetización digital. Parecería que España nos lleva full de modernidad y tecnología. No es tanto así. Ellos tenían historias clínicas con formatos diferentes de acuerdo a la provincia. Recién en 2023 estandarizaron la historia clínica en España. Ojo, no es que están tan adelante que nosotros y ya tienen interoperabilidad, pero tampoco es que están tan avanzados como el país. Pero el detalle interesante es que el Colegio de Médicos de Madrid alfabetizó a todos sus alumnos y tuve la oportunidad de dar clases online a todos los médicos. ¿Qué hicieron? Nada del otro mundo, crearon un esquema de comunicación, definieron una malla curricular y todo médico que quiere ejercer tiene que alfabetizarse digitalmente. Es lo que queremos en el 2026. Que sea indispensable que el médico tenga ahí en el CDC del y permiso, pero que apenas se alfabetizó digitalmente. Ese es el desafío del país. Esa transformación es vital y necesaria. Y que ahí la gente ya entienda claramente más lo que es una nube, lo que es un manejo de datos. Recién hablaba con un emprendedor quiteño que está haciendo un proyecto muy interesante. Yo le decía, ojo, ¿dónde pone los datos? No es lo mismo alojarlo en Amazon, pero en cualquier tipo de servidor pequeñito, porque los datos son muy sensibles y ahora los datos son muy codiciados por los hackers. Sí, hay que tener mucho tema de seguridad. Bueno, y aquí justamente es que nos reunimos un grupo en Quito. Yo recuerdo que fue ahí diagonal a este centro de atención pública en Quito, en la Amazonas y Naciones Unidas, y hablábamos sobre la interoperabilidad y crear el comité, porque no es que nos reunimos y ya está la foto, no. Hay que crear un proceso de estatutos legalizario para que desde Argentina, que maneja en América, aprueben el comité de interoperabilidad en el país. No todos los países han sido aprobados. Colombia comenzó en el 2014, cerró el capítulo en el 2016 y volvieron en 2018. Y ahora ya que obviamente bastante bien estructurado, pero es que todos han ido a esa velocidad. En el país, yo creo que hay un muy buen liderazgo de Fabricio y del equipo que están hablando todo el tiempo de interoperabilidad. En cada evento estamos metiendo para que la gente se entere de que el país va a tener normas y software acreditados, que no todo lo que esté en la nube es software, que hay procesos técnicos para crear un software, etc. Y aquí hablamos sobre interoperabilidad, conexión de datos, pero no es tan fácil. Aquí tengo un entorno de Latinoamérica, ¿sí? Vean, desde situaciones no muy favorables, y aquí está. Argentina tiene un tema interesantísimo, tiene arquitectos digitales que llevan esto 35, 30 años. Arquitectos, me refiero a ingenieros de software especializados en salud, varios de ellos en el hospital italiano, que sin duda ahora exporta tecnología. Me parece uno de los hospitales más importantes de América, que tiene su revista Innova, de la cual también he tenido la suerte de escribir artículos sobre el estado de la salud digital en el Ecuador. Sí, pero vean países cercanos, Colombia, Perú. Sí, ojo, no se necesita presupuestos y medio. Se necesita adhesión política y continuidad en los procesos para que el Ecuador empiece a tener el ranking competitividad de salud digital, porque ojo, damas y caballeros, no se trata de subir una historia clínica, se trata de los tachas, cómo se maneja la información, la privacidad, ¿sí? Si cumple o no normas. Y créame que yo me he encontrado con personas que manejan en algo que se cae cada momento, que no tiene normas técnicas, una serie de factores que aquí no podríamos ir toda la noche. Bueno, aquí tenemos la interoperabilidad, pero no es tan fácil como parece en un montón de términos. Mire, FAIR, HL7, catálogo, los Snowmen,
que la terminología para laboratorios. Los laboratorios de manejo de los datos también tienen terminología técnica. O sea, aquí hablamos de un nivel organizativo, que es lo que hicimos ya. Organizamos, constituir ya la sede Ecuador, que la asamblea sepa que hay un proceso de interoperabilidad, que empiecen a aprobar ciertas normativas, que hablemos del expediente clínico electrónico, y de ahí vamos a un nivel semántico, que es de terminología. Terminología internacional, ¿no? SNOMED es terminología internacional. Hay en todo el mundo códigos, como el CIE10, CIE11, los DOMEN, etc. Y ahí viene ya el tema de CIE10, que repito, es usado creo que por la mayoría de profesionales del país. De ahí viene un nivel sintáctico, que ya empieza a hablar de LAICTA. Son temas más avanzados de programación. Y finalmente un nivel técnico. Entonces, como ven, la interoperabilidad es mucho más allá que decir una etiqueta. Es un proceso complejo, necesario, pero si queremos conectarnos con el mundo entero tenemos que tener interoperabilidad. ¿Sí? Ok. Y aquí, para ir avanzando en interoperabilidad, porque de ahí viene TANI y de ahí viene el árbol genealógico, esto es lo que hemos hecho. Tenemos ya, estamos trabajando estándar ecuatoriana. Por supuesto que hay una política macro, pero hay ciertos temas que tienen que tener adopción de acuerdo a la identidad. Por ejemplo, el mortubio. ¿Sí? Tiene que estar con CODI para que el médico, el momento que lo busque, sepa que es mortubio. ¿Sí? O afroecuatoriano. Esos temas son customizados de acuerdo al tema ecuatoriano. Un segundo tema de recurso de atención PAI, que es la última visión de HL7. Les pongo un ejemplo. Uruguay es un país de los pioneros en América que tuvo interoperabilidad, pero hicieron con una versión Merion. Sí, nosotros en el país estamos implementando la interoperabilidad 4. Uruguay son 2. Tienen que tener toda la actualización hasta el 4 y es muy bravos al pensar un sistema, ¿no? Y esto que es importante, lo que les decía. La idea es que los sistemas tengan un expediente único electrónico, pero también un resumen. También un resumen internacional que es la vía IPS. Chile tiene la IPS espectacular, con una aplicación increíble. O simplemente muestra la aplicación, los datos, sale el resumen, las alergias, ya van a ver a continuación. No es que toda la historia clínica es interoperable, no, es una parte. Pero esto es lo que tenemos que llegar, Dios mediante, el próximo año como país. Al menos el sistema va a llegar a eso, a implementar una IPS. Es un estándar mundial. Bueno, y aquí ya tenemos qué sí, pero PEP, aquí está. Las alergias, los problemas, los medicamentos. Voy a contar el caso de una buena amiga mía, Carmi, presidenta de la historia clínica de España. Estaba en Portugal y se enfermó. En ese momento lo que hizo es mostrar su IPS, sabía que tiene una alergia en Portugal. Entonces, eso es la bondad de la tecnología que tenemos que implementar en el país, para que cuando vayamos de vacaciones o a cualquier parte del país tengamos en el celular todos nuestros antecedentes. Parece fácil, pero es compleja. Y estamos para asumir sus retos. Bueno, hablando de procedimientos, de resultados, etc. Es la importancia de la interoperabilidad. Y concluyo con esta que me lo cito, que debe contener. Ahí está un poco el formato, por decirlo de esa manera. Información obligatoria, recomendada y opcional. Para que todos y las personas que están aquí sepan que tras de un paciente hay una estructura técnica en la cual se tiene que manejar los datos. Por eso es importante que hablemos todo el mismo lenguaje, ¿sí? Para que la gente vaya comprendiendo que vamos hacia ese concepto. Bueno, les he hablado un poco de temas técnicos, que es a veces complejo la interoperabilidad, porque el año pasado que me encontraba con gobernadores, una gobernadora me decía, pero si en mi provincia tengo que es mi computadoras. Es un poco el diagnóstico del país. Hablo de una provincia de las más ricas del país que está en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? No tengo computadoras, pero es la realidad del país, es el diagnóstico. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos un poco a comentarles dónde nació TANI, porque el árbol genealógico que hemos construido con el apoyo de un grupo de genetistas ha sido la primera herramienta del país. ¿En qué nos hemos sobre todo las bases? Primero, en evolución y actualización. He visto códigos de programación año 2016, 2017, y cuando uno tiene un código antiguo, lo más elemental es que puede ser hackeada.
Es lo más básico que uno tiene que entender. Si son sistemas antiguos, es más fácil hackearlo. Segundo, la seguridad y privacidad de los datos. Anonimización, por ejemplo. ¿Sí? Respaldos en nubes seguras. Para un hacker nada es imposible. Ojo, recuerde que hace un par de años hackearon Microsoft y los aeropuertos de Estados Unidos enloquecieron. Y también ahora Amazon. Así que ningún sistema es vulnerable. Ninguno. Pero sí hay protocolos que seguir. Y esto va de la mano por la educación. En cuenta que yo conozca personalmente que estoy en todos los yucos de salud digital, de cuenta, habrán 2 o 3 profesionales máximo de derecho digital que sean especializados en salud digital. Es una ola nueva que ayuda, pero que saben realmente de salud digital. Porque una cosa que es de presa, pero salud digital pues lleva una serie de factores que hay que conocerlos. Y la gente no lee, porque abrimos correo electrónico y le ponemos a todo aceptar. Pero tras eso hay un montón de políticas que se construyen. La facilidad en el uso, yo tengo el gusto de contar un par de ejemplos que nunca me cansaré de decirlo. Capaz que le puse al doctor Freddy García, un urólogo de Puerto Viejo. Cuando le hacía demostración del sistema me dijo, no me tomo más allá de 5 minutos. Y le dije, doctor, le quiero capacitar. No, dice, yo me he puesto hace 20 años de mi IES. No se preocupe. Un señor que en ese momento tenía 69 años y maneja el derecho y el sistema. Y otro ejemplo que siempre viene a la mente, la doctora Lupita Vergara, neuróloga de Bamahoyo. En ese tiempo tenía 67 años, el que trajo 71, 72. Tampoco nunca quiso ser capacitada, porque dijo, yo manejé en España hace 30 años. Así que no se preocupe, soy doctora del IES. ¿Eso qué significa? La gente también le gusta la tecnología, independientemente de la edad. ¿Sí? Y algo importante que voy a pensar en ecosistema. Porque el mundo es de sistemas. Claro, es el ecosistema, Movistar es el ecosistema, pero se tienen que conectar. Ese es uno de los problemas más grandes del país, el entendimiento de la política nacional de salud digital, que hemos tenido un montón de talleres. El debate que tuvimos con la comunidad LGBTI fue igual que Titanes en el ring. Seguramente ustedes han visto ese tema de deportes, ¿no? Hace muchos años que había, porque hay temas que son muy complicados de manejar, pues. Pues gracias a Dios yo no vi ahí la conferencia, ya terminó la mía, yo fue muy bien, pero cuando tocaban los datos y tocaban ejemplos muy respetables de personas que estarían cambiado de género en la cédula, pero en el pasaporte o en la historia clínica, y no querían ser y que les pongan nuevos datos, querían tener nueva género, no sexy. Esa es una barrera que hemos, gracias a Dios, poco a poco abriendo camino para que tengamos eso con todas las herramientas de los sistemas. Bueno, aquí es temas que ya conocen seguramente, el tema de accesibilidad, los sistemas que están básicamente en servidores locales, lo veo complicado que sigan persistiendo y que sigan existiendo post de la nube, básicamente entrar especialistas de toda área y pensando mucho en el actor principal, en el paciente. El país tiene que transformar y pensar en el paciente. Eso es vital, manejando confidencialidad y atención rápida y cómoda. Esto tendría casos totalmente exitosos para contarles, pero el tiempo es limitado, pero hemos tratado de contribuir desde ese aspecto. Y algo que nos ha faltado, ustedes vieron en la primera lámina y que estamos en un montón de foros de salud digital y de cremis. Eso falta en el país. Sí, eso falta en el país. Bueno, aquí 4 pilares para la parte corporativa, el administrar, el soporte técnico, que nosotros nos hemos especializado, un grupo de historias clínicas, porque las herramientas tienen que ser especializadas de acuerdo a cada médico. ¿Sí? Aquí cuento el ejemplo de la mastología o de oncología. En el año 2020, ningún software ecuatoriano había producido una gráfica de cáncer en la parte privada. Ningún software ecuatoriano, fuimos pioneros, como ahora en el árbol genealógico. Entonces, eso para mí me llama de orgullo. Ahora, vamos al árbol y aquí tengo un video para ir un poco cerrando el tema y centrando en la parte final. Me gustaría que por favor lo vean detenidamente porque ustedes son actores de la parte de genética y creo que este árbol va a contribuir mucho con la salud del país, conectado con la historia clínica, ¿no? Y bajo un formato internacional, tanto americano como europeo. ¿Sí? Ok.
A continuación daré un breve recorrido sobre la herramienta de árboles genealógicos. Primero presionamos el botón de nuevo árbol, seleccionamos o creamos un paciente y presionamos el botón de ir a la herramienta. Seleccionamos la plantilla y podemos observar botones de control de zoom, plantillas, deshacer, rehacer y limpiar todo. Hay dos áreas fundamentales en los árboles genealógicos: la información de los nodos y sus relaciones. Para ver los datos de nodos, simplemente presionamos sobre él y aparecerán todos los campos pertinentes editables y modificadas, tanto en la pestaña personal como en la pestaña Lily. Campos como nombre, apellido, fecha de nacimiento, entre muchos otros. En la pestaña Entélica existe un campo especial, Trastotos. En este podemos escribir el nombre del trastoto seleccionado y se le será asignado un color consistente a lo largo de todo el árbol genealógico en el cual se está trabajando, y se pueden agregar paste, trastoto a individuo. En cuanto a las relaciones, para modificarlas podemos observar al posarnos en el nodo 4 malijas o palancas, cada una con una función diferente. La de arriba crea una relación de padres, la de al lado crea una relación de pareja, la de la izquierda crea hermanos y la de abajo crea hijos con una nueva pareja. Es importante destacar que aparecen diferentes opciones donde seleccionamos la que más se adecue en los casos. Para agregar hijos a una pareja existente, simplemente los posamos en el medio de una relación y seleccionamos las opciones pertinentes. Este punto nos permite seleccionar la cosa limitante de la relación de trusteo. Y todos estos campos pueden ser modificados. Para guardar, simplemente seleccionamos el botón que guardar, lo que nos llevará a esta pantalla con los datos ya actualizados. Y esto es visible desde el listado de árboles, a donde podemos acceder desde el botón de editaría. Para modificarlo, simplemente hacemos nuestros ajustes y presionamos el botón de guardar, actualizando así los datos. Todos estos nodos pueden ser modificados en su información y en sus relaciones. Esto ha sido un breve recorrido de la herramienta de árboles genealógicos. Optimice la atención para sus pacientes adquiriendo TARI. Juntos formemos personas saludables, creando comunidad en salud digital. Contáctenos y consulte nuestros planes. Bueno, esta es ya la parte final, porque esta herramienta que se pudo ver en 2 videos, en 2 minutos, o tomado meses de trabajo, no ha sido fácil, pero crear un sistema robusto, serio, toma un protocolo. Entonces, primero, ¿qué hicimos? Es una creación pensada en que sea muy fácil de manejarla, con nomenclatura internacional. Eso es importante decir. De ahí, evidentemente, un mapeo de trastornos. Como ven, este es algo muy por encima. Tras de esto hay un tema de trabajo fuerte. Y aquí nos recibe el presidente de la Asociación de Genetistas de República Dominicana, que por ejemplo ellos manejan Dominicana, no únicamente es turismo de playa, se ha convertido en un destino de turismo médico impresionante, pero impresionante, Dominicana, ¿sí? Tengo el gusto de que la presidenta de la Asociación de Salud Digital de Dominicana es la vicepresidenta de la asociación donde yo estoy. Y ellos reciben realmente pacientes del mundo entero en este momento. Se vendieron por ese concepto. Igual en cirugía plástica, ¿no? La rompe. Ok, aquí vamos con el tema de hacerlo
para las dos tipos de versiones, norma estadounidense y norma europea. Evidentemente, he guardado la descarga de información. No tenemos inconvenientes porque la arquitectura tras el sistema está bastante implementada y siguiendo el patrón de riesgos visuales pudieron. Aquí tenemos 4 líneas que hemos trabajado: la creación y visualización, la gestión del almacenamiento, la evaluación de ingesta y flujo de trabajo intuitivo, para tener un árbol que estará listo a fin de mes y desde enero ya estará disponible para los diferentes usuarios. Voy terminando, me pide el Rexabor que vaya cerrando, así que en conclusiones, acuérdense de gobernanza, de innovación y de Nicando cultural. Si queremos que el país se transforme en un digital, a la gente que le encanta la tecnología, es la época y la era, porque nuestros vecinos se están adelantando. Y como sociedad, unos puntos vitales, y con esto termino, es educar a las personas, a los alumnos de los maestros universitarios para transformar el pensamiento y digitalizarlo, porque la tecnología no está unida. He visto casos de tremendo éxito en el mundo en salud digital. Y para eso es que nacimos como tal, y así que muchísimas gracias por el espacio. El tiempo es corto, pero las ideas y los sueños son sumamente grandes. Gracias a todos ustedes y éxitos.